la gubernamentalidad, y luego lo que habíamos mencionado como factores que vienen aparejados con él, ¿no? Eh, y quizá esto nada más como para empezar a hacer una pequeña recapitulación, ya está por acá, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado de los conceptos de gobierno, de subjetivación, de dispositivo, el régimen de verdad y el saber poder. Y después de ello íbamos a empezar a trabajar las formas distintas en las que el poder se instancia. Eh, y son formas que se yuxtaponen en el sentido de que una no elimina a la otra. Es decir, el poder soberano no deja de existir cuando viene su reemplazo o su relevo, que será el poder disciplinario, y el poder disciplinario tampoco deja completamente de existir cuando viene el biopoder. Por ahí hay una crítica o un desarrollo posterior que le hace Gilles Deleuze en este textito muy breve que se llama El excurso sobre las sociedades de control, donde él sí hablará de un reemplazo pues del concepto de disciplina por parte del concepto de control, ¿no? Pero de cierta manera la disciplina no se abandona del todo. Una vez que se descubre la relevancia de la disciplina, esta empieza a encontrar sitio o cabida en todos lados. Bueno, habíamos hablado del poder soberano, que ya lo mencionamos, me parece que es lo suficiente. Y después habíamos hablado de la anatomopolítica, ¿no? De este poder que se instancia en el cuerpo, que se deposita en el cuerpo y que encuentra en su campo de acción particular, ¿no? Particularmente intensa. Por ejemplo, el poder disciplinario se encuentra en ciertos sitios donde el incremento de la productividad es muy necesario, como es, por ejemplo, la fábrica, o incluso en el punto pues, del ejército. El ejército pues no necesariamente es productivo, ¿verdad? Es una institución que a lo mejor para algunos será muy necesaria, pero que esencialmente no produce nada, y sin embargo la disciplina cambia toda la cosa. La disciplina se empieza a observar en los ejércitos justo después de la Ilustración, y eso es algo que observa Michel Foucault, ¿no? Que los ejércitos de antes no marchaban, ¿no? Los de ahora desfilan, no se hacen desfiles aquí en México, por ejemplo, se hace el desfile militar del 16 de septiembre, que es nuestra fecha de independencia. Y hacen ahí un desfile y hay formas de marchar, etcétera. Pero eso empieza a ocurrir a partir de Federico II, ¿no? El rey sabio de Prusia, que es uno de los que considera que es necesario transformar la forma en la que se componen las fuerzas individuales en fuerzas colectivas. Y en el caso particular del escuadrón, del batallón, del regimiento, ¿no? Que son diferentes unidades del ejército, estos deben de contar no solo con un tipo particular de disciplina en lo individual, es decir, un tipo de individuo que pues, pasa por un entrenamiento, ¿no? Que además tiene que tener una estatura, un peso, unas ciertas características físicas que entran en lo que se conoce como la norma, y además tiene que saber componer sus fuerzas con otros. Lo que hace fuerte a un ejército es la coordinación, ¿cierto? Y esta coordinación no se obtiene de forma inmediata. Se logra mediante un tortuoso proceso en el que se somete al soldado a terribles disciplinas, ¿no? Eso es proverbial, ¿no? Que los levantan muy temprano, que los ponen a caminar, que lo corren, etc. Una vez que eso sucede y que han atravesado el entrenamiento básico, ahora viene la cosa de ponerlos de acuerdo con los demás, la composición de fuerzas. La composición de fuerzas es fundamental para los ejércitos, pero rápidamente pasa a la fábrica, ¿no? Este conocimiento, la composición de fuerzas entre los distintos obreros en el proceso de fabricación de algo. Y de hecho la línea de ensamblaje es un elemento clave, ¿no? Que podemos entender como una tecnología del poder disciplinario. Eso también lo encontramos en lados amables, ¿no? Como por ejemplo el deporte. Eh, en México somos muy malos para el fútbol, no hay que mentirnos. Y lo somos porque no sabemos jugar la estrategia del fútbol, ¿no? Además de la técnica individual, el fútbol tiene una estrategia, tiene una coordinación, tiene unos desplazamientos, que bueno, por ejemplo, en Sudamérica sí tienen. Se nota los equipos de allá, Argentina, Uruguay en su momento, Brasil, ¿no? Tienen una manera de entender el desplazamiento en el espacio y la composición de fuerzas. Y eso es imposible sin un poder disciplinario detrás. O sea, tú no produces
de un joven, de un muchacho de barrio, un jugador de clase mundial, sin que éste atraviese por una serie de disciplinamientos y de docilizaciones de su cuerpo, cada uno de los cuales lo van transformando, ¿no? El cuerpo de un jovencito se transforma radicalmente desde su estructura hasta ósea. Y eso es justamente lo que está poniendo de frente a nosotros Michel Foucault. Con todo y todo, el tema no es propiamente la anatomopolítica. El tema del que vamos a hablar es del biopoder. El biopoder es la forma que viene posterior al desarrollo del poder sobre el cuerpo. Eh, en todo caso, como el poder disciplinario tiene, perdón, el poder soberano tiene como límite último la muerte del individuo, el poder disciplinario también tiene un límite, es decir, qué tanto podemos, desde el punto de vista empírico, manipular un cuerpo y construir un alma que sea adecuada a ese cuerpo. Hay un fragmento maravilloso en el Vigilar y Castigar, en el que Michel Foucault habla del alma como una tecnología política del cuerpo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el alma es aquello que nos permite perfeccionar dicho disciplinamiento, ¿no? Habíamos hablado del ejemplo amable, ¿no? Del muchacho, del joven que quiere dedicarse su vida al fútbol y que obviamente tiene que someterse a un montón de sacrificios, ¿no? Y esos sacrificios, no estaría dispuesto a tenerlos ahí si no hubiese una idea en su mente que lo convierte a él en sujeto de una posible redención familiar, ¿no? Así de, gracias a ti podemos salir de la pobreza, ¿no? Alcanzar un estatus, podemos reivindicar unos derechos o el acceso a unos satisfactores económicos que no podríamos si no estuvieses tú dedicado a esta actividad, ¿no? Y eso se convierte en un aliciente. Entonces el individuo es depositario, ¿no? En este caso, de una serie de expectativas, de esperanzas, etc. En el caso del obrero y del militar ocurre algo, pero en un sentido específico, ¿no? El obrero, por ejemplo, es imbuido de una conciencia de que parte de su trabajo se orienta fundamentalmente a la producción y a la satisfacción de sus necesidades, y poco a poco se le va inculcando esta especie como de pequeña resabio de culpa cuando no va a trabajar, ¿no? Es algo que, por ejemplo, los niños pequeños cuando no van a la escuela no tienen, y la escuela se los va dando, ¿no? Al menos así era en mi caso, ¿no? Al principio cuando faltabas a la escuela no te importaba, pero eventualmente se convierte en una obligación que viene de dentro, desde adentro. Y en el militar pues está incluido, por ejemplo, el sentido de pertenencia a las Fuerzas Armadas, ¿no? El patriotismo y todas esas mecanismos hacen surgir en el individuo esta alma, que es una tecnología política del cuerpo. Y ahí es donde Foucault encuentra el límite del poder disciplinario. Y dice, ojo, porque esta alma parece no ser producto del conjunto de técnicas de disciplinamiento. Parece que la acompaña, pero el alma parece venir de otro lado. Y entonces pone en suspenso y va a hablar de eso cuando hable del gobierno. Y entonces su trayectoria académica cambia y termina el Foucault arqueológico y empieza el Foucault genealógico. Es muy parecido, un poquito diferente la aproximación a la historia. La aproximación arqueológica retoma los elementos de nacimiento y reconstruye el conjunto de parámetros que hacen posible el nacimiento, por ejemplo, de una disciplina o de un saber poder. El Foucault genealógico construirá nodos problemáticos a partir de relaciones de poder para ver en qué momento surgen conceptos vinculados, en este caso, a la administración o a la gestión, como puede ser el concepto de norma, ¿no? Lo normal. Y a partir de lo normal, Foucault va a empezar a concebir un poder que construye la norma, ¿no? ¿De dónde viene la norma? ¿Quién la dicta y cómo la dicta? Ahora, el problema es que Foucault no pensará esto de manera estrictamente negativa. La norma tiene un sentido, lo mismo que la disciplina, ¿no? La disciplina eleva la productividad del individuo. La disciplina nos permite, por ejemplo, aprender lo que sea, ¿no? No aprendemos filosofía sin disciplina, como se los mencioné la vez pasada, ¿no? Sentarte frente al texto de Platón, ¿no? Frente al texto de Hegel, por horas y con dolor, ¿no? Y no soltarlo, no es algo que tenga un niño de 7 años, es algo que tiene un joven, que tiene un adulto, ¿no? Que tiene una persona que ha atravesado por un proceso de autodisciplinamiento y de disciplinamiento también exterior, ¿no? Alguien le ha tenido que inculcar eso y además él se lo refuerza.
pero eso le permite entender cosas que no podría entender careciendo de esa disciplina. El caso de la norma es particularmente importante porque gracias a la norma accedemos a un nuevo mundo en términos de la gestión de la vida. Eh, a partir del siglo XIX, el Estado cambia de foco y deja de ser un Estado meramente territorial para convertirse en un Estado de población. ¿Por qué en un Estado de población? Bueno, pensemos el contexto histórico. Está atravesando la revolución industrial y lo que importa a los estados es lo que se conoce con el nombre de la riqueza nacional, o se conocía en el momento de la economía de los fisiócratas con ese nombre, y que después conoceremos como el Producto Interno Bruto, y empiezan a determinarse las medidas de productividad, ¿no? Los economistas, la economía política, surge como disciplina y como resultado de ese surgimiento, de ese despegue de la economía política, emerge inmediatamente también el proceso de medición de los indicadores que la economía política va encontrando. Y entonces resultará que hay ciertas maneras de organizar a la población de suerte que esta es más productiva y eso nos lo enseña la disciplina, pero también hay ciertas campanas, ¿no?, en el comportamiento de la población cuando la medimos. Si nosotros queremos incrementar la productividad o el producto del país, no basta con que los obreros sean más productivos o con que la maquinaria sea más eficiente. Necesitamos más obreros. Ahora, el problema es que esos obreros potenciales se nos están muriendo porque hay epidemias y hay endemias, ¿no? Y en la medida en que estas no pueden ser controladas, no contamos con los medios para incrementar la riqueza nacional bruta. Entonces, el estado de población, el estado moderno de población del siglo XIX, se preguntará cómo logro evitar o al menos minimizar el golpe de una endemia o de una pandemia. ¿Cómo lo logro? Bueno, primero tengo que estudiar esta cosa llamada población, ver cómo es estos que me habitan, y a partir de ahí determinar cuáles son las medidas sanitarias, higiénicas, de administración, de política pública que emergerán como resultado necesario, ¿no?, de esta imperativo de gestión de la población. Entonces la norma es justamente eso. Y ahí lo vemos nosotros reflejado en el surgimiento de todas estas estadísticas que cuando estamos en la educación secundaria, ¿no?, nos bombardean con ellas. Cómo se mide la expectativa de vida al nacer, la tasa de mortandad infantil, ¿no?, o las endemias y las epidemias que tienen ciertas poblaciones. En México, por ejemplo, la mujer mexicana es muy susceptible al cáncer de seno y cervicouterino, ¿no? Y eso es producto de, pues, nos dice entonces este conjunto de conocimientos con respecto a la población mexicana, que tiene que ver con factores genéticos, hereditarios, y eso forma parte de este modo de gestión sobre la vida. ¿Por qué sobre la vida? Porque es sobre las formas particulares de existir, pero en el marco de una generalidad poblacional, ¿no? Las mujeres mexicanas tienen estas proclividades, estas otras no las tienen, ¿verdad? O la diabetes tipo 2, ¿no?, que México es un país que también cuenta con ese tipo de flagelo, y se decía es genético, y no tiene tanto a veces que ver con la genética como con los hábitos y el consumo, por ejemplo, de refrescos, bebidas azucaradas, sodas o cosas así, ¿no?, que tienen acá una tremenda popularidad. Pero entonces el surgimiento de la norma es muy importante, porque el surgimiento de la norma nos permite ver quiénes son los estilos de vida o el tipo de individuo que el Estado va a fomentar en su existencia y cuáles no. Y a partir de ello determinar cómo es que se administrará, por ejemplo, el uso de los recursos, ¿no?, en donde el Estado pondrá mayor atención y en donde pues simplemente lo ignorará. Por ejemplo, los centros urbanos siempre tendrán una mayor infraestructura que las zonas semirurales o rurales, y eso se debe a que el estilo de vida que se busca durante los periodos de industrialización es el de las ciudades. Entonces, el acceso a servicios educativos, sanitarios, a la infraestructura urbana, o a la infraestructura simple y sencillamente en general, es mucho mejor porque lo que se busca es precisamente promover esos estilos de vida. Y ahí es donde se verifica este dictum, el dictum del biopoder que invierte el dictum del poder soberano, ¿no? En el poder soberano era hacer morir y dejar vivir, y acá es hacer vivir, fomentar un tipo
un estilo, una forma de existir y de vivir, y dejar morir al otro, al que no cumple con este estilo. Esto evidentemente nos hace repensar el poder no como algo meramente represivo, que de hecho es una especie como de lugar común que tenemos en casi todos los autores, todos los filósofos, eh, hasta Foucault. Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, ahí de Spinoza, ¿no? Que es filósofo de cabecera, que no tiene un concepto negativo del poder, de hecho tiene un concepto positivo, productivo del poder. Y de cierta manera, tanto el recurso a la inmanencia, perdón, como el recurso al poder en un aspecto positivo, se podría decir que son resabios de algunas cosas o algunas herencias espinocianas que hay en los autores de la generación de Foucault. No quiero personalizarlo en él, pero sí en algunos otros, como Sedan Deleuze y Guattari, ¿no? Y que, sobre todo Deleuze, o como Althusser, ¿no? Que es un poco más grande, pero que está ahí también en ese periodo de la Francia de mediados del siglo pasado. Bueno, entonces el biopoder nos permite reconceptualizar el poder como algo productivo, porque ciertamente a partir del establecimiento de la norma poblacional se empieza a registrar el crecimiento, la explosión demográfica en los países que implementan las políticas del biopoder o la biopolítica. ¿Dónde hay biopolítica? Que uno pudiera pensar, ¿no? La biopolítica es malvada y es perversa. No, hay biopolítica, por ejemplo, en las campañas de vacunación, ¿no? Eso es esencialmente biopolítico. ¿Cómo evitamos que la gente se nos muera, los niños se nos mueran? Ah, bueno, les ponemos esta vacuna que evita que les dé, eh, no sé, la rubeola, el tétanos y cualquier otra, ¿no? Ahorita no tengo en mente cuáles son las enfermedades, pero les ponen una, ¿no? Que va contra 5 enfermedades y luego les ponen otra y luego el refuerzo y así. Las vacunas a los perros también, ¿no? En México, en todos los países de América Latina, tengo entendido que el flagelo del perro callejero, pues es importante porque mucha gente abandona a los animalitos y pues puede desarrollar rabia, ¿no? Pues, ¿cómo le haces para que la gente no se contagie de rabia? Pues vacunas a los perros, estén donde estén, ¿no? Porque son un peligro. Eso no impedirá la zoonosis de los animales salvajes, pues no, pero reduce el riesgo. Por eso es una biopolítica y ahí se diferencia mucho del poder disciplinario, ¿no? El poder disciplinario sucede o ocurre en un espacio de confinamiento y el biopoder no, el biopoder es abierto, ocurre en todos lados. Eh, Ahora ustedes pueden decir, bueno, es que la campaña de vacunación puede ocurrir en la clínica, ¿no? Y la clínica es un espacio por excelencia del poder disciplinario. No del todo, porque la campaña de vacunación ocurre a lo largo y ancho del país durante ciertos periodos, ¿no? Se vacuna y se registró ahora, ¿no? Se vacunaba y se vacunaba en todos lados, ¿no? Uno, realmente la clínica no se daba abasto. Uno tenía que ir a ciertos lugares, muchas veces áreas abiertas, ¿no? Para evitar contagios o evitar proximidad extrema entre los seres humanos. Ese es un ejemplo de biopolítica. ¿Dónde habría otro ejemplo de biopolítica? Bueno, otro puede ser la política educativa, ¿no? Evidentemente la política dentro del salón, ¿no? El sistema educativo tiene mucho disciplinario, pero llevar la educación y llevar la infraestructura educativa a ciertos sitios constituye un área o una implementación biopolítica. ¿Por qué razón? Porque se está fomentando un estilo de vida, un estilo, un modo de ser desde el centro del Estado, ¿no? Queremos, por ejemplo, que nuestros trabajadores sean trabajadores, perdón, calificados, que puedan ganar un poco más y para ello necesitamos formarlos un poco más y eso implica una inversión desde el Estado en pues un nivel educativo más alto. Y así es como se implementa. Los controles fronterizos, por ejemplo. ¿Por qué hay ahí soberanía? Por supuesto que hay soberanía, porque es un ámbito de la defensa territorial más básica, pero ¿por qué razón? Por poner un ejemplo, no se permite el derecho de tránsito a los migrantes que van hacia otro sitio, ¿no? Trabajadores migrantes cuyo destino es Estados Unidos, ¿por qué México no dice, bueno, pues que pasen, ¿no? Si no, para mí no es ningún problema, ellos van para Estados Unidos y que lleguen para allá, ¿por qué no? Bueno, ahí hay una implementación del biopoder, ¿no? Se separan a unos de otros, se buscan cierto tipo de migrantes, el otorgamiento de visas a unos, la negación de las visas a otros,
eso forma parte del biopoder. ¿Qué se necesita normalmente para que te den una visa para un país? Cuando viene uno de un país del sur global, ¿qué necesitamos para que nos acepten allá? Bueno, necesitamos ser gente con estudios, por lo menos de licenciatura, de preferencia posgrado, hablar el idioma, tener solvencia económica, etcétera, etcétera. Eso es una forma de biopolítica. El extremo de la biopolítica se expresa en su inversión, que es la tanatopolítica. Es un concepto que Foucault desarrolla en Defender la sociedad. Lo desarrolla de la mano del concepto de la guerra moderna de razas. Para Michel Foucault, uno de los corolarios necesarios del hacer vivir, dejar morir, es que unos evidentemente deben de ser morir, deben de dejarse morir, pero para que los que vivan más intensamente, deben de ser expuestos con la muerte o a la muerte mediante la confrontación con aquellos que deben de ser dejados a morir, ¿no? Por ejemplo, cuando se desarrollan estos conflictos al interior de los estados que en su momento tuvieron esclavitud, ¿no? Y donde se busca que la población que fue previamente esclava disminuya en números por medio de medidas estatales o que parten del Estado. Ya hablamos de las campañas de vacunación, pero ¿qué tal su ausencia? Su ausencia también es una política de Estado. No vacunar, por ejemplo, en el caso México y centroamericano, no vacunar a las personas de origen indígena. ¿Por qué? Porque no se busca que de ellos sobrevivan. O forzar la esterilización, que es algo que también se realizó. Eso forma parte también del biopoder. Se les deja morir, pero no se les deja morir como individuos, sino como poblaciones, ¿verdad? Se deja que la población indígena se extinga gradualmente por medio de su supresión. ¿Y quienes realizan la acción? Bueno, usualmente son aquellos quienes forman parte del grupo a quien el mismo Estado busca hacer vivir. Foucault piensa que detrás de esto se encuentra la lógica, por ejemplo, del genocidio, ¿no? Detrás del genocidio hay un grupo que desde el seno del Estado se hace vivir intensamente y otro grupo al cual se le busca exterminar, ¿no? Entonces la vida del grupo que se le hace vivir se hace más intensa en función de que participa del exterminio, ¿no? Esa sería la lógica del poder perdón, del biopoder en Foucault y de sus excrescencias, ¿no? Es decir, de la manera en la que se lleva hasta las últimas consecuencias. Después de Foucault, hay dos desarrollos de este concepto, que es aquel de la escuela italiana de Agamben, de Espósito, ¿no? Y aquel del filósofo e historiador camerunés Achille Mbembe, ¿no? Que nos habla de la necropolítica y del necropoder, que sería el siguiente paso, ¿no? El caso de Agamben retoma el concepto de tanatopolítica para hablar acerca de la manera en que el poder instancia o se manifiesta en formas destinadas directamente a la producción de muerte y de una vida abstracta simultáneamente. Vida abstracta en el sentido del el manejo de una zoe, no de una bios. Y el caso de Membe, directamente el vínculo inextricable entre la extracción de riqueza y la producción de gente muerta, ¿no? Como pudieran ser los casos latinoamericanos, las guerras contra las drogas, donde vemos eso con mucha claridad, ¿no? Es que la gente, la alta mortandad de nuestros jóvenes está directamente relacionada con la efectividad del negocio, ¿no? No sé si hay alguna duda, algún comentario con respecto a la parte que tiene que ver con el biopoder. Eh, Porque después de esto vamos a hacer un cambio de tema. Vamos a hablar del Foucault que se dedica a pensar el gobierno. Porque el biopoder no se puede quedar así. Es decir, el biopoder tiene una necesidad. Eh, una vez que el Estado se empieza a preocupar por la vida, el Estado tiene que encontrar los recursos para gobernarla. Y gobernar la vida no es fácil, ¿no? No sé si ustedes hayan alguna vez intentado gobernar algo vivo, como un perrito, ¿no? Disciplinarlo, darle sus ciclos, todo. Es muy difícil. Ahora imagínense que uno tiene que hacer eso con un montón de gente. Entonces ahí es donde Foucault va a buscar rastrear el origen de ¿cómo decirlo? De esta
conjunto de instrumentos y tecnologías en la idea de gobierno. Entonces, antes de pasar para allá, ¿alguna duda, algún comentario con respecto al biopoder? Bien, si no, no se preocupen. Vamos a hablar entonces de la gubernamentalidad. Y la gubernamentalidad se comprende como la conjunción de dos cosas, que es el gobierno y el poder pastoral en el seno del Estado. O sea, esa es una de las ventajas de Foucault. O sea, Foucault es un autor claro, ¿no? Con los temas son muy sencillos de entender una vez que uno entra en el conjunto de las categorías y de los conceptos, pero Foucault los traza como si fueran cuadritos en una grilla. Él llama esto una grilla de inteligibilidad. Es decir, como cuando uno está con una parrillita, ¿no? Sobre un asador y quiere ver cuál es el patrón que le deja la carne o el patrón que le deja las verduras, lo que sea. Foucault piensa que así es como uno debe de utilizar los conceptos, ¿no? Como estos mecanismos que nos permiten comprender los conjuntos de movimientos, de técnicas, de instrumentos, ¿no? Y en particular el de la gubernamentalidad es muy importante porque es una necesidad intrínseca del biopoder. Vamos a gobernar la vida, vamos a gobernar a la población, pero para poder gobernarla necesitamos técnicas y mecanismos. Bueno, primero debemos empezar por lo obvio. Gobernar no es lo mismo que reinar, ni es lo mismo que mandar, ni es lo mismo que hacer leyes o que legislar, ¿cierto? El gobierno se distingue de eso. De hecho, seguramente si han tenido alguna clase que no sea muy buena de teoría política, les habrán dicho que los reyes reinan pero no gobiernan, lo cual es cierto y al mismo tiempo no explica nada. ¿Qué significa eso de que los reyes reinen y no gobiernen? Bueno, gobernar en particular es la conducción de las conductas y la producción de los sujetos. Gobernar y subjetivar son dos procesos que vienen juntos. De hecho, una forma de subjetivar es gobernando. Gobernar es entonces conducir, perdón, las conductas. Hacer que alguien se comporte como yo quiero que se comporte, eso es el gobierno. En ese sentido, el gobierno no está confinado al Estado, ¿verdad? Porque cualquiera puede gobernar. Si gobernar es conducir conductas, lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes, lo puede hacer un sacerdote en la iglesia, lo puede hacer un maestro en la escuela, o lo puede hacer múltiples instancias. El gobierno es algo multiforme. Por eso, el Estado, para gubernamentalizarse, tiene que reformar una parte de lo que él es e introducir esas funciones en su seno. Eso no es algo que le venga inherentemente al Estado. Eso lo vimos cuando hablamos del poder soberano. Lo que es inherente al Estado, lo que lo define fundamentalmente es su soberanía. El gobierno le viene después, le viene como una necesidad que se desprende del decurso histórico que hace posible el surgimiento del estado de población del siglo XIX y luego del estado de bienestar. Bueno, y en el intermezzo entre el estado de población del siglo XIX y el estado de bienestar, pues están los estados totalitarios, que si hay un estado que gobierne sobre la vida, pues son esos, ¿verdad? Los estados totalitarios, porque en ellos se manifiesta de manera muy clara la tendencia eh, a la guerra de razas, al exterminio. Eh, Son ellos los principales constructores de la idea de la confrontación entre unas y otras grupos poblacionales. Hay una cosa además que define al gobierno desde el seno del Estado, y es que el gobierno es particular y es general simultáneamente. Es lo que se conoce como omnes et singulatim, ¿no? Que utiliza de hecho esa fórmula Michel Foucault. Cuando uno conduce conductas, uno lo hace sobre cada individuo y también lo hace sobre un grupo. Gobernar a las personas es, por ejemplo, que tengan que tener una identificación cuando llegan a mayoría de edad para poder comprar alcohol, ¿no? O cigarrillos o cualquier cosa. Ese es un ejercicio de gobierno. Lo que hago es mandarlos al registro. Lo que yo quiero no es que consuman alcohol o cigarrillos, lo que yo quiero es que se registren para saber con quiénes cuento, quién es mi población económicamente activa, quiénes van a votar, dónde están, en qué trabajan, quiénes son, tener una fotografía, tener sus huellas digitales, poder registrarlos en el mecanismo tributario que sea correspondiente, etcétera, etcétera.
Entonces pongo una serie de requisitos que los obliguen a establecer ese tipo de relaciones con el Estado. Ese es el gobierno, por eso es particular y por eso también es general. Y es al mismo tiempo. Pero el gobierno en sí mismo es un enigma que atraviesa la práctica y la práctica política y la racionalidad de la vida occidental. Esa es la apuesta de Foucault, que uno puede reinterpretar la historia de Occidente, de sus sociedades y de sus formas de producción de sujetos, de su manera de mediar y de estructurar relaciones con la cultura, culturales en sí, con la naturaleza, a partir del concepto de gobierno. Es decir, de cómo nosotros conducimos las conductas y hasta qué punto. Entonces, ¿qué tanto podemos o debemos gobernar a los demás? Y ese es el gran pleito que hay, por ejemplo, entre el liberalismo y el absolutismo, ¿no? Que dicho sea de paso, la palabra absolutista en el siglo XVII no estaba mal vista, ¿no? Eso es una cosa que nos viene después. Ahí está el texto este de Koselleck, no sé si lo han podido checar, Crítica y Crisis, que justamente habla de eso. ¿No? De cómo el concepto de absolutismo en el siglo XVII era como, ah, claro, es un poder pues bien establecido, por eso es absoluto. En cambio, más adelante será visto como algo pues denigrante, ¿no? El ejercicio de un poder absoluto implica el ejercicio de un gran gobierno, de un aparato gubernamental grande. Por eso es un poder que está en todos lados. Y entonces eso va a llegar a su forma pues más desarrollada con el Estado totalitario que gobierna todo, donde se politiza absolutamente todo y donde al mismo tiempo no existe espacio para la libertad. El liberalismo buscará, entre otras cosas, poner un coto al gobierno, ¿no? Y de hecho transformar el concepto de soberanía. Es algo que por ejemplo, se ve muy bien en la manera en la que cambian las categorías políticas a partir del surgimiento del liberalismo en el siglo XVII, donde primero se hablaba de una república y de poco a poco se empezó a hablar de un Estado, de o una mancomunidad, se utiliza la palabra Commonwealth en inglés. Poco a poco se empieza a hablar del gobierno, hasta que llega John Locke y escribe sus dos ensayos sobre el gobierno civil. Ya no son sobre el Estado, no son sobre la república, ni son sobre la mancomunidad, sino que son sobre el gobierno civil. Y donde, en otras palabras, lo que se busca es ponerle un límite al ejercicio de gobierno. Y eso será a lo largo de toda la historia de Occidente. Bueno, entendamos por otro lado el concepto del poder pastoral. Bueno, aquí hay un montón de palabras en hebreo, ¿no? Y no se preocupen, yo se las voy a explicar. Eh, el, el poder pastoral, a diferencia del gobierno, que tiene una raíz griega, el poder pastoral viene en realidad de la raíz del pensamiento bíblico, del pensamiento del Próximo Oriente, ¿no? De la tradición religiosa mesiánica, ¿no? Obviamente el cristianismo pasa a través del filtro del judaísmo. La imagen del pastor o raja es una imagen interesante, ¿no? Porque el pastor en el imaginario de la Biblia hebrea tiene esta idea como de quien cuida, ¿no? Porque claro, el pastor cuida de sus ovejas. Eso es lo que caracteriza al pastor. Eso es lo que lo hace ser el pastor. El pastor no solo se vale del ganado, sino que lo cuida. Y el pastor por antonomasia es Dios. Porque ¿quién sino Él nos cuida? Ahora bien, una cosa que hace el pastor es conducirnos, ¿verdad? El pastor no nos deja todo el tiempo libres. Cuando vemos cómo los pastores cuidan de las ovejas, les dan un chance, ¿no? De estar pastando, comiendo, pero cuando viene el momento de la verdad, salir, entrar, moverse, el pastor tiene los instrumentos y la técnica para orientar, para guiar a las ovejas. Lo curioso es que al mismo tiempo que Dios es pastor, Dios es rey, ¿no? Melech es la palabra en hebreo. Eh, Porque Dios no solamente nos cuida, Dios también manda sobre nosotros y manda con total poder, con total soberanía, con poder de vida y muerte. Al mismo tiempo, el pastor es siempre alguien que es enviado al pueblo providencialmente para cuidarlo.
En ese sentido llegamos entonces a la segunda característica. El poder pastoral es un poder benevolente que cuida, que alimenta al pueblo, al rebaño. Es am, ¿no? La palabra. Eh, Ese poder benevolente, a diferencia del aspecto real, ¿no? Real del rey, nos permite acceder a ciertos satisfactores, a ciertos de orden tanto material como espiritual. Porque el pastor, ¿no? Esta figura del pastor es un conductor de las almas. No solamente conduce nuestro comportamiento externo, nos lleva a la salvación. Tiene o cumple un papel escatológico y soteriológico. Nos lleva al bien. Y esto es lo interesante. El pastor, al igual que el que gobierna, gobierna omnes et singulatim, sobre uno y sobre todos, pensando en el pastor como el sacerdote o como el pastor de la iglesia protestante o el maestro espiritual, ¿no? Este conduce a una grey, a un conjunto de feligreses, pero también a cada uno en lo particular. Los mira y los observa como si fuesen producto de una actividad que él tiene que renovar continuamente. Es decir, un buen cristiano nunca debe dejar de ser un buen cristiano actuando como un buen cristiano. Y para hacer eso, el pastor tiene que renovar continuamente su ejercicio de poder sobre él.